Chiquillo, ¿tú qué haces ahí? ¿Tu tesoro? ¿Tú no te estás equivocando de saga? Oh, he cagado de papeo. En fin, bienvenidas y bienvenidos a un Normaland desde el mundo del revés. Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial. El pasado 1 de enero se estrenó el último episodio de la quinta y última temporada de Stranger Things, una serie que nos ha tenido enganchadísimos a todos los miembros del equipo de Norma Editorial. Porque es buena, sin duda, pero porque también nosotros tenemos los cómics de la serie que son, y hay que decirlo, incluso mejores. Por eso resultaba inevitable darse una vueltecita por el mundo del revés. Pero como a mí me daba una mijita de Gindama porque los Demogorgon acechan, no lo voy a hacer solo y he pedido compañía. Están conmigo Arnau París, el responsable de la línea de americano de Norma. ¿Cómo estás, Arnau? Hola, muy bien. Está también Elena Zamblá, la responsable de marketing en Norma. ¿Qué tal, Elena? Muy bien. Y tenemos el lujazo de poder contar también con el autor, el dibujante de varias de las entregas de estos cómics de Stranger Things que tenemos en nuestro catálogo. Diego Galindo, ¿cómo estás, amigo? Pues aquí estamos, un poco acatarrados, pero bien. ¿En la Sevilla del mundo del revés también ha llovido tanto como en la Sevilla de este mundo, del otro mundo? Sí, es especular. Lo que pasa es que una llueve para arriba, otra para abajo. En la del mundo del revés hay un poquito más de polvo, pero la lluvia siempre ayuda. Sin duda. Oye, pues vamos a comenzar. Arnau, de estos cómics que tenemos nosotros en catálogo, ¿qué particularidades tienen con respecto a la serie de televisión? Bueno, la gracia que tienen los cómics es que, a diferencia de lo que se ha hecho durante mucho tiempo, no son la adaptación simple de episodios o algo así, sino que son añadidos, ¿no? Son historias nuevas que enriquecen mucho más pues, todo el mundo de Stranger Things y bueno, y las historias de muchos de los personajes. Así pues veremos, por ejemplo, el primer volumen es el punto de vista de Will, ¿no? Cuando acaba quedándose atrapado en el mundo del revés, cosa que no vemos tanto en la serie, pero aquí nos lo cuentan con más detalle en el cómic. Y así como esto, pues hay muchas más historias que no hemos visto en la serie, pero que las podemos descubrir en los cómics. Estupendo. Diego, cuéntanos, ¿cómo fue tu llegada al proyecto? ¿Cómo te convertiste en uno de los dibujantes de la serie de Stranger Things de cómics? ¿Y cómo ha sido la dinámica de trabajo? ¿Cómo te organizas con los diferentes compañeros del proyecto? Bueno, mi llegada al proyecto fue un poco casi por una carambola, porque mi representante Luis Aramburu me dijo que me querían encargar una portada y de hecho me encargaron la portada de Stranger Things Dungeons and Dragons, el primer número, y me dijeron que hiciera a los personajes de los chicos en el juego de rol y tal, pero a mí automáticamente me vino una idea a la cabeza que fue ¿por qué no los disfrazo a ellos? Y les hice la propuesta, les encantó. Y cuando estaba terminando la portada me pidieron que hiciera unas muestras para los interiores. Al parecer ya tenían a un dibujante contratado, al que, por lo que sea, quitaron de en medio y me dieron a mí el TVO. Y la verdad es que eso fue en 2019 y la dinámica de trabajo en el equipo siempre ha sido muy fluida, muy fácil. Es cierto que trabajar para franquicias, yo he trabajado ya para unas cuantas, es siempre difícil porque tienes al editor de la editorial y después tienes a los editores de franquicia. Entonces todo el mundo revisa tu trabajo, ¿no? Desde el guionista a los editores de uno y otro lado terminan revisando tu trabajo y es muy fácil que encuentren algún fallo. Pero en este caso, desde el primer tomo con ellos, desde el primer Stranger Things Dungeons and Dragons, no, hicimos simplemente un par de cambios en alguna cara y todo lo demás ha ido muy fluido y muy fácil. Uh-huh. ¿Y tú eras ya fan de la serie cuando te ofrecieron la posibilidad de sumarte a este proyecto de cómic o te pilló totalmente por sorpresa y tuviste que verte los episodios que ya había en una maratón de una noche? ¿Qué va?
Que va, yo era súper fan de la serie, porque además yo era un niño, yo me crié en Barcelona y tenía un grupo de amigos con los que jugaba al Señor de los Anillos y a Stranger Things, o sea, a Dungeons and Dragons, iba a decir Stranger Things, a Dungeons and Dragons, y me sentí un poco, desde el primer capítulo de la serie, me sentí muy, muy identificado con los personajes de la serie, ¿no? Y con cómo disfrutan de ese juego de rol, y me enganchó muchísimo, ¿no? Aparte tiene ese componente como de terror, y todo ese componente también de tanta mezcla, ¿no? Que tiene de los 80, de películas de ET, Alien, tal, ¿no? Está todo ahí como condensado, y yo soy un niño de esa etapa, ¿no? O sea, así que yo estaba dentro. Cuando mi representante me dijo que me encargaba la portada, lo celebré como si me hubiesen dado todos los números, ¿sabes? Qué bueno. Hemos dicho que tú eres el autor de 3 de las obras, Arnau. ¿Cuáles son las 3 obras que tenemos de Diego? No sé si me acordaré. Son las de Dungeons and Dragons, si no me equivoco. Hay 2, yo te lo chivo, mira, hay 2. Sí, exactamente. Esta última que habéis publicado de Eddie, The Rise of Hellfire en inglés, no sé cómo se ha publicado en España. El ascenso de Fuego Infernal, ¿no? Es esta de aquí. Eso, el ascenso. Esta es la última que ha sido. Y aparte de la primera de Dungeons and Dragons, las 2 de Dungeons and Dragons también, y después tenemos la de la tumba de Iben con Greg Pak, que la tienes justo al ladito de la cabeza. Estamos hablando de Stranger Things, y a ver, yo entiendo que todos los que no estáis viendo sabéis lo que es Stranger Things. Malamente, si no fuera así. Pero vamos, por contextualizar, por presentaros a quienes podáis no estar familiarizados con esta fantástica serie, Elena, tú que te lo sabes todo sobre Stranger Things, ¿nos la podrías presentar? ¿Podrías darnos una pinceladita para contextualizar qué es Stranger Things? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es Stranger Things, pero es una serie que tira mucho de la nostalgia de los 80, como decía Diego, y como que coge, digásemos, todo el tema de cultura pop de los 80, cultura friki en general, terror, ciencia ficción, todo lo que pueda gustar al público, y lo mete como en un mundo propio, con una narrativa, o sea, muy bien hilada. Hay mucha metanarrativa con las partidas de Dungeons and Dragons, o sea, todo lo que pasa en las partidas también se relaciona con lo que va pasando. Y claro, creo que a nivel cultural es algo que no se veía normalmente. O sea, a la gente más mayor le puede gustar por las referencias de los 80, y a la gente más joven le puede gustar porque al final es muy distinto, ¿no? Y te quedas embobada con toda la estética y todo lo que hay, y al final, pues, si eres fan del terror, como es mi caso, como bien sabéis, pues hay escenas brutales en ese sentido, y la banda sonora es increíble. A mí me gusta mucho la música de los 80, pero a la gente que no, ha redescubierto grupos como Metallica, ¿no? Es como muy guay, y creo que puede gustar a todos los públicos porque tiene un poco de cada cosa, y al final es muy original, porque aunque use cosas que ya hemos visto muchas veces, lo hace de un modo muy, muy único, ¿no? Y creo que ha sido un refugio para mucha gente, precisamente, friki, ¿no? En el buen sentido, que ha visto como los mismos niños, que al final son niños, tienen que salvar el mundo, pero no dejan de ser niños, y juegan a Dungeons and Dragons y tienen, pues, sus cosas de adolescentes también. Y tenemos un vídeo, por ejemplo, de un colaborador nuestro que nos ha hecho explicando qué ha significado para él Stranger Things y cómo ha sido su refugio. Y podemos verlo. Claro, vamos a ponerlo. Hola, soy Fran Targaryen, y si a mí me preguntarán por qué me gusta muchísimo Stranger Things y por qué es tan importante para mí, diría que todo empezó en el 2016, justo cuando se estrenó la serie, y es que yo la vi en un momento en el que estaba en proceso de cambios, y es que a partir del 2016 empecé a desarrollar muchísima ansiedad, y sobre todo lo que más me afectó fue a la hora de sentarme a ver cosas, ya fueran series o películas, porque sentía que no estaba siendo productivo, y es que empecé a unir muchísimo el no estar haciendo nada a la productividad, y me acabó afectando muchísimo. Entonces yo vi la serie, me gustó un montón, pero se quedó ahí en la primera temporada, y con el paso de los años me ha costado muchísimo volver a retomar ciertos hábitos, como puede ser ver series, y el caso es que en noviembre del 2025 me animé y dije, bueno, ¿y si la vuelvo a ver? Vi la primera temporada, vi la segunda temporada, vi la tercera temporada, me puse al día prácticamente en menos de un mes,
Vi la quinta temporada, los primeros capítulos sí me encantaron y recuerdo cuando el 26 de diciembre salieron 3 nuevos capítulos a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, y yo me desperté a las 4 de la mañana porque cuadré el tiempo que tardaría en ver esos 3 capítulos antes de irme a trabajar. Y cuando salió el último capítulo, pues también lo vi. O sea, me levanté súper temprano para verlo. Y la verdad es que ha sido como un proceso de sanar para mí, de decir, wow, he podido verlo, me he enganchado, no me he sentido mal en ningún momento, he podido sentarme y disfrutarlo. Y la verdad es que creo que se la he disfrutado por todo el concepto que tiene la serie en torno, bueno, esa ciencia ficción, pero sobre todo el concepto que tiene de la amistad, el cómo nos enseña que bueno, que al final los amigos no mienten. Me ha gustado muchísimo, creo que me quedo con muchísimas cosas a lo largo de la serie con Steve. Llevo a Steve en mi corazón. Pero la verdad es que incluso cuando terminé la serie, el final, bueno, me desgarró. Yo tengo audios míos llorando a las 8:30 de la mañana por estar viendo el último capítulo. Y la verdad es que, bueno, yo es que me paro a pensar en Stranger Things y ahora mismo lo está haciendo todo, está haciendo una vía de escape. Me estoy planteando volver a ver la serie desde el principio porque me gusta un montón. Creo que se pueden sacar tantísimas cosas, se pueden analizar tantas cosas y sobre todo aprender también tantísimas cosas. Ese final, bueno, es que para mí el final lo ha sido todo, me ha gustado un montón, yo creo, y al mismo tiempo elijo creer que ese es el final. Es que lo ha sido todo y por eso Stranger Things para mí es súper importante. Muy interesante todo lo que ha comentado Fran en su vídeo. Diego, continuamos con nuestra charla. Cuando trabajas en una marca tan potente como Stranger Things, antes ya has mencionado algo al respecto, ¿a ti te dan unas pautas muy férreas a la hora de afrontar tu trabajo o también te dieron cierta libertad para proponer ideas y para, digamos, incluir tu inventiva y tu creatividad? A ver, digamos que mi parte, que es el dibujo, siempre está atado a mi creatividad y a mi inventiva. Lo que pasa es que en franquicias de estas características está todo muy medido. Entonces el guión está cerradísimo y los personajes tienen que parecerse. Lo único que donde tú tienes verdaderas libertades a la hora de narrar, que al final es una de las partes que más me gusta de mi trabajo, ¿no? Narrar. Entonces la narrativa, los cambios de plano, cómo usas la página, depende solo y exclusivamente de mí. ¿Qué es lo que pasa? Que si no les gusta te hacen cambiarlo. No te queda más remedio, claro. Claro, yo estoy muy contento porque no he tenido ninguna mala experiencia en ese sentido. Al contrario, todo ha ido muy rodado, todo les ha gustado, todo ha entrado muy bien. Entonces no ha habido retraso. Fíjate, tuvimos un retraso con este último número que ha salido, que habéis sacado vosotros, casi de un año, y no fue por nada que nos pasara a nosotros, sino lo que pasó es que sacaron una novela que hablaba de él y de sus amigos justo un poquito antes antes no, a la vez que nosotros estábamos trabajando en el primer número de este tomo. Y como se cruzaban las historias, tuvimos que parar, leer en este caso los guionistas, leer la novela y rehacer el tomo completo. Y tardamos prácticamente un año. O sea, para mí ha sido como muy fácil todo, muy, muy bien, pero este tipo de cosas son un poco terribles porque nos ralentizan a todos. Fíjate, he trabajado en otras franquicias donde sí han sido mucho más incisivos, donde han estado mucho más encima. Yo recuerdo trabajando con Power Rangers que me hicieron el casco de un Power Ranger que era del tamaño impreso, era del tamaño de la cabeza de una cerilla. Me hicieron retocarlo para que fuese más parecido al casco del Power Ranger, o sea, que después impreso no se iba a notar, ¿no? Pues ese tipo de cosas sí pasan en las franquicias, pero en Stranger Things ha ido todo muy, muy fácil. Qué bien. Y de los 3 tomos que has hecho para ellos, ¿hay alguno del que te puedas sentir un poco más orgulloso, más contento porque el resultado a ti te resulte más satisfactorio o con los 3 está igual de feliz? A ver, yo estoy igual de feliz con los 3, pero sí es verdad que a la tumba de Iben, con el TVO que hice con Greg Pak, le eché muchísima carne en el asador. Fue un momento en el que
yo quería trabajar además con grises, hice una propuesta a la editorial y todo el color está basado en los grises que yo hice, ¿no? Entonces, creo que el trabajo final de La tumba de Iben es más compacto, más fuerte a nivel de dibujo, fundamentalmente porque las luces ya las había propuesto yo previamente con los grises, ¿no? Pero por lo demás, yo trabajo igual de fuerte siempre en todos los proyectos. Estupendo. Arnau, estamos hablando con Diego de sus 3 proyectos de Stranger Things, que por eso también tenemos aquí tantos elementos de Dungeons and Dragons, pero como bien decíamos antes, tenemos más títulos de Stranger Things en catálogo. ¿Tú podrías recordarnos brevemente cuáles otros tenemos? Sí, a ver, tenemos una colección principal, ¿no? Con unos 9 volúmenes, creo que llevamos ya, que son estos en el formato cartoné, a 17x16, y que son historias, como decía antes, pues un poco paralelas a lo que sucede en la serie, pues desde otro punto de vista, o historias nuevas con los mismos personajes, o incluso ampliando el mundo, ¿no? Luego también tenemos una colección más dirigida a un público más joven, en un formato más pequeño, más económico, que también siguen siendo historias nuevas con los personajes, pero que tiene un tono quizá un poco más juvenil, ¿no? Un poco para los más jóvenes, adolescentes, niños. No tiene un tono tan serio y quizá no hay escenas algunas más truculentas, entonces es para un público más juvenil. Y luego, claro, hay los 2 tomos de Dungeons and Dragons, que tienen el mismo formato que la otra colección principal, pero que, bueno, tienen la gracia, ¿no? de mezclar la licencia de Dungeons and Dragons con Stranger Things y de tener a Diego haciendo pues estas historias dentro del mundo de Dungeons and Dragons. Elena, tú, como comentaba antes, que controlas mucho de Stranger Things, te voy a proponer un juego, ¿vale? Vale. Te voy a plantear 2 perfiles de lectores y tú intentas recomendarles uno de los tomos de nuestra serie de Stranger Things, de nuestra colección de Stranger Things que tenemos en catálogo, ¿vale? Por ejemplo, para quienes quieran saber un poquito más sobre los secretos de la serie, ¿qué tomo les recomendarías? Bueno, pues como ha dicho Arnau, el de Stranger Things 1 al otro lado, porque podemos ver todo lo que le pasa a Will en el mundo del revés, pero es cierto que ya que tenemos una colección tan extensa, también está el 3 de Fuego, donde podemos ver Cali cuando huye del laboratorio del Dr. Brenner, o incluso el 6 de Kamchatka, que podemos ver pues todo el tema de cómo los rusos entraron en el mundo del revés. Y para quienes quieran únicamente leer una buena historia, así algo evasivo para pasar el rato. Bueno, pues obviamente la de Dungeons and Dragons, el ascenso del fuego infernal, sobre todo para todas esas personas que se nos rompió el corazón después de la 4ª temporada, podemos volver a tener a Eddie como protagonista. O si no, también, pues por ejemplo, el de especial Halloween, porque son varias historias que se sitúan antes de que empezara pues, la serie, digamos. Diego, ¿tú has tenido ocasión de leer los otros cómics dibujados por otros artistas? Algunos he podido ojear porque también he hecho portadas para algunos de ellos en Estados Unidos y algunos he ojeado. Y la verdad es que yo siempre le veo la misma calidad al trabajo que están sacando de Stranger Things desde Dark Horse. Están haciendo un trabajo espectacular. Y el hecho de que tú pues, estés siendo o hayas sido el dibujante de varias de las entregas de una serie de cómics que, digamos, viene a reflejar el mundo y la historia alternativa de una marca tan potentísima como es Stranger Things, ¿te ha abierto puertas? ¿Te ha dado más popularidad dentro de la industria del cómic? ¿Tú lo has notado que te ha llegado más trabajo? Sí, fíjate, me llegó mucho trabajo, sobre todo al principio. He estado involucrado en varios proyectos a la vez que hacía Stranger Things. Pero no sé, es que en realidad mi carrera ha ido como increciendo cada año, ¿no? No ha sido muy natural, no ha sido nada así como de golpe que llegó Stranger Things y reventé, ¿no? No fue así porque desde que yo empecé en Cenescope hace ya 12 años o 13, no sé, hace un montón de años. Y no han parado de llegar proyectos uno detrás de otro. Hasta que es verdad que Stranger Things, lo que sí que he notado ha sido más atención de los medios y sobre todo más atención en España. Claro, fantástico. Oye, ¿y en qué estás trabajando ahora? Pues estoy haciendo una cosa que se llama Dino Warriors con Dimitri Vegas, que es un
DJ muy conocido por Bélgica y demás. De hecho, somos número 1 en Bélgica con Dino Warriors. Y aparte estoy con proyectos también personales y bueno, estoy esperando también que me den el ok para hacer otra cosita con otras editoriales, pero de las que no puedo hablar. Lo entendemos. Oye, Diego, pues ha sido un auténtico placer charlar contigo sobre tu trabajo. Una cosa que os quería decir, perdóname, una cosa que creo que es importante. Este último trabajo de Stranger Things, El ascenso del fuego infernal, ha sido nominado a los Excelsior Awards en UK, en el Reino Unido. Es una noticia maravillosa. Que nada, seguro que nos vendrá genial para poder seguir vendiéndolo tan bien como lo estamos haciendo. Pues Diego, como te decía, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo grande. Adiós. Oye, Elena, ¿y estas velitas que llevan aquí acompañándonos todo el tiempo durante la grabación de este episodio, esto las has comprado tú de decoración? ¿Esto está aquí por algún otro motivo? Cuéntanos un poquitín, porque son las más de chulas, ¿eh? Pues estos son nuestros amigos de Monster Candles, que hacen unas velas espectaculares y que recientemente también hacen figuras que modelan ellos a mano y todo de personajes tan representativos como el Demogorgon. Se pusieron en contacto con nosotros cuando vieron que sacamos el cómic del ascenso del fuego infernal para ver si podíamos hacer algún sorteito conjunto. Entonces, cuando esté este podcast ya en antena, digásemos, vamos a sortear esta vela junto con la figurita del Demogorgon y el cómic del ascenso del fuego infernal y el primero del otro lado. No, pues quien le toque se va a llevar un premio la mar de chulo. Oye, y ahora que os tengo aquí a los dos, teniendo en cuenta que Stranger Things es una serie pues, que ha devuelto e incluso descubierto a mucha gente que es más joven la nostalgia de los 80, ¿por qué no recordamos otros libros y otros cómics que tenemos en catálogo, que son muchos, que también recuperan creaciones de aquella época o que incluso están creados en la actualidad pero basados en aquella década? A ver, hace nada publicamos Gromets, que es un cómic de Rick Remender y Brian Posehn, y que bueno, un cómic un poco sobre la juventud de estos dos autores, ¿no? Que vivieron la adolescencia en Estados Unidos en los años 80, con lo que, claro, nos hacen viajar a esa época, ¿no? Y vemos a dos adolescentes pues, que se meten en el rollo del monopatín, del skate, el rollo punk, en la movida juvenil de esa época. Entonces tenemos pues, mucha nostalgia muy parecida a lo que vemos en Stranger Things. Y luego Remender tiene una gran obra, que ya es un gran clásico, que es Clase Letal, que también también sucede en buena parte durante los 80, aunque tiene una visión bastante más oscura. Es una historia muy violenta, también de jóvenes, pero que van a una escuela de asesinos. Entonces, tiene muchas referencias musicales también, tiene muchos elementos culturales de la época, pero sí que ahí ya va con un tono mucho más oscuro y violento. Elena, ¿tú cuál podría aportar? Bueno, tenemos toda una serie de historias visuales definitivas de libros ilustrados como E.T. o Cazafantasmas, por ejemplo, que son grandes títulos de la época de los 80. Regreso al futuro también, Transformers, o sea, creo que tenemos como ahí hay muchos secretos de los rodajes, hay como fotos exclusivas, creo que hay mucho material para cualquier persona nostálgica que quiera como recurrir a ello. ¿Algún otro? ¿Tú tienes en catálogo? No, pero de hecho quería recordar que de Regreso al Futuro vamos a publicar próximamente, porque ya estaba agotado, el libro de la historia visual definitiva, que fue un exitazo. Pero vamos a editar una edición nueva, que además está expandida, con más contenido, con más cosas que se hicieron para el aniversario de Regreso al Futuro. Y así que en los próximos meses atentos, porque los que no tengáis la historia visual definitiva de Regreso al Futuro y seáis fans, porque tenéis que ser fans, si no es fan de Regreso al Futuro, pues va a haber nueva edición y expandida. Estupendo. Pues nada, vamos a ver dónde se ha ido Dolor Romero, nuestra compañera, nuestra directora del departamento comercial para este episodio, a ver a qué librería se ha marchado para presentárnosla y hablar con su responsable.
Hola, ¿qué tal, José? Pues hoy estamos en Málaga y estamos en la tienda de En Portada y está con nosotros Juan Pablo, amigo de hace ya muchos años y que no solo tiene En Portada, sino que tiene también Kokoro, que está justo al lado, ¿verdad, Juan Pablo? ¿Cuántos años? Pues En Portada tiene 28 y Kokoro tiene ya 15. Nada, Sí. Como el que dice nada, fue ayer, ¿verdad? Sí, sí, digo. Explícanos un poquito. Bueno, pues Portada surgió en el año 98. En un principio era un local muy pequeñito, local de pues prácticamente esto que veis aquí, en otra ubicación, en el centro. Luego nos trasladamos a Plaza Mijana, que es una plaza que está muy cerquita de aquí, un local un poquito más grande. Y ya finalmente en el 2008 nos vinimos aquí. Luego el manga fue creciendo poco a poco y consideramos que era adecuado el que tuviera su espacio. Muy bien. Y entonces en el 2015-16 ya montamos Kokoro. Montaste Kokoro. Sí. Que luego os enseñaremos un poquito, todo Sí. lo que es el espacio de En Portada y todo lo que es el espacio de Kokoro. Juan Pablo, tú el año pasado participaste también en la Comic Con, ¿verdad? Sí, en la San Diego. No solo con su parte de librería, sino que nos representaste. Sí, ¿no? sí, tuvimos el privilegio. Sí, ¿no? Sí. Y cuéntanos también un poquito la experiencia de la Comic Con. A ver, pues la Comic Con, en un principio no sabíamos cómo iba a funcionar la cosa, porque era algo tan, digamos, que generaba tales expectativas que bueno, nosotros decíamos, oye, si hace 28 años no hubieran dicho que en Málaga Ya. iba a haber una San Diego Comic Con, pues hubiera sido como, no lo hubiéramos creído, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es verdad que las expectativas se vieron cubiertas y desbordadas, tanto para nosotros como para la organización y para todo el mundo. Para nosotros ha sido muy positivo, aunque es verdad que hay un montón de cosas que hay que arreglar para el año que viene. Claro, pero o sea, el caso es, ¿se celebrará este año? ¿O está todavía la incógnita? Vamos a ver, este año ya te digo que se va a celebrar. ¿Sí? Sí, seguro. Bueno, pues ya sabéis, Seguro. De hecho, nos han dicho ya que ya tienen la fecha, aunque no me han Vale. dicho qué fecha. Por una cuestión Posiblemente será para la misma que fue el año pasado. muy similar. Muy similar. Vamos, no me han dicho la fecha, te digo, a alguien de dentro de la organización, por una cuestión de discreción, por el tema de los hoteles. Vale. ¿Vale? Vale. Pero que sí que ya hay una fecha y ya está la maquinaria andando, vamos. Muy bien. Eso, Y también participas en otros eventos, ¿verdad? sí, nosotros vamos a la Feria del Libro y a la San Diego, este año hemos ido a la San Diego. Luego, Que la Feria del Libro se celebra para todos aquellos que no lo la sabéis. Feria del Libro en Málaga en este año va a ser del 30 de abril al 10 de mayo. Ah, muy bien. Generalmente intentamos que coincida 1 de mayo. Si puede coincidir poco después del Día del Libro y 1 de mayo. Esa es la fecha ideal, ¿no? Y nosotros, ten en cuenta que la Feria del Libro son casi 11 días o 12 días, supone desplazar una gran cantidad de material al parque, ¿no? Claro. Y nosotros vamos a la Feria del Libro, a la San Diego, y luego si hay algún evento más pequeñito que nos inviten, pero algo muy concreto, muy del mundillo, sí vamos. No somos de ir al resto de salones y al resto de eventos porque realmente pensamos que es otro tipo de negocio diferente. Vale. Bueno. Lo que es el tema del saloneo, ¿no? En el momento que tú ya dices, pues hay que ir a un salón a Granada o a Jerez. Eso es para empresas que tienen su nave, su furgoneta, e incluso vosotros sabéis que muchas veces los feriantes no son luego gente que tenga una tienda física, ¿no? Claro. Entonces, son negocios diferentes. Sí, hay muchos que ya se dedican solo a lo que Claro. son, especialmente lo que son los salones y tal. Para nosotros, el mover un equipo a otra ciudad, Claro, con es un coste dietas, importante. desplazamiento, etcétera, Sí. como vosotros sabéis, los márgenes que manejamos pues no nos Claro, permiten son eso. justitos, sí. Y bueno, con Norma llevas muchísimos años también trabajando. ¿Qué títulos dirías tú que son los que más habéis vendido, tanto en Kokoro como en Portada? A ver, yo creo que el título que Norma más se ha vendido sería 300. Muy bien. De Miller. Pienso yo que si ponemos desde el Si principio... ves desde todos estos años, sería 300. Aunque evidentemente ahora pues no tiene, lógicamente, el empujón. Bueno, pero es uno de los títulos que siempre está ahí visible y que cada año tiene su goteo y que se sigue vendiendo. Y en manga, pues en manga te diría que el Full Metal Alchemist, que también tiene ya años, aunque ha habido otros recientes muy potentes, pero
Claro, pero lleva muchos acumulado años, que tiene, entonces es en lo que era la Sí. edición más pequeña, Sí. era la que es la edición Kanzenban, y se y sigue además vendiendo muy cuando bien. salió Full Metal tampoco estaba el manga como está ahora. Claro, claro. Y- Fue y- una de las más, la y que más funcionó impacto tuvo. muy bien, muy Sí, sí, bien, sí, muy sí, bien, sí, muy sí. bien, muy bien. Entonces, eso inicialmente, de hecho yo creo que es una de las colecciones que ayudó a que el subiera el manga, subiera. ¿no? Sí, 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 sí. Y ahora, pues mira, para acabar, ¿por qué no nos recomiendas el que quieras, un título de europeo, americano, el que a ti te apetezca? Sí, vale, pues yo de lo que sería sección europeo, americano, tal, os recomendaría Contrapasos. Muy bien. Y de manga, seguramente el que mejor funciona actualmente en conjunto es Ataque a Titanes. Que además hay una edición preciosa. Muy chula, muy que chula. está súper Sí, cuidada, sí. que ya la hemos Sí, finalizado. y además también. es un manga que, fíjate, que funciona muy bien en diferentes tramos de edad. O sea, tanto a lo que serían críos como a adultos también Claro, funciona bien. Sí. es un título que ya ves tú que lo publicamos en 2012 Sí, y sí, la verdad sí, es que sí. le costó un poco pegar el pelotazo, pero Sí. la verdad es que ha sido uno de los Sí. también más Sí. vendidos de nuestra. Sí, de luego nuestras también el sagas. anime está ahora en varias plataformas. Claro, y- sí. claro, y eso también va muy Sí. bien. Oye, pues muchas gracias por, Nada, a vosotros por la visita. Claro. Muy acogedora, la librería en Portada y son unos anfitriones fantásticos. La gente que allí está, Pedro, Juan Pablo, son realmente gente estupenda y os animo a que la visitéis si vais por Málaga, que aparte Málaga siempre apetece. Y nada, nosotros vamos a dejarlo aquí porque ya nos está picando un poquito la garganta de tanto polvillo del mundo de Al Revés. Esperamos que os haya gustado este episodio sobre Stranger Things. Os animamos a leer nuestros cómics, sin duda también a ver la serie. Y también a que nos sigáis en Normaland, en las redes, en YouTube, que nos comentéis, que les deis a like, que nos hace siempre muchísima ilusión. Elena, Arnau, muchas gracias a ambos por estar aquí. Y un abrazo grande para todas y todos vosotros. Gracias por seguirnos. Encuéntranos en las redes sociales de Norma Editorial y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros programas. Recuerda que, además de YouTube, nos puedes escuchar en Spotify, SoundCloud y el resto de agregadores.